amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver todo lo que tenés que saber de función cuadrática. Todo. Mira, vamos a hacer de todo. Los elementos, el análisis, pasarlo de una forma a la otra. Mira, esta ecuación cuadrática es 1/2 por x menos 4 al cuadrado menos 8. Es una función cuadrática escrita en forma canónica. Te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que se llama función cuadrática. Vas a encontrar cientos de ejemplos. ¿Cómo es? Mira, o sea que ahora vamos a hacer todo en canónica. Todo, ¿eh? Vamos a hacer absolutamente todo. Después lo vamos a pasar a polinómica. Y si querés repetimos los cálculos, ¿eh? Para ver que nos dé lo mismo. Y después la pasamos a factorizada. Mira, fíjate. Vamos a hacer una cosa. En forma canónica, una función cuadrática es así. Coeficiente principal por x restado el eje de simetría al cuadrado más la ordenada del eje de simetría. Pero acá, para que me salió mal ahí la B corta, xb e yb significan las coordenadas del vértice. O sea que cuando te dan una función cuadrática en canónica, te están dando las coordenadas del vértice, el valor del eje de simetría y su ordenada. Eso constituye el vértice. Y además el coeficiente principal cuadrático. Vos fíjate que el coeficiente cuadrático tiene una importancia respecto de la concavidad y si la función tiene máximo o mínimo. Cuando el coeficiente cuadrático es positivo, la parábola tiene los brazos, la gráfica, ¿viste? Hacia arriba, tiene mínimo. Entonces tiene una concavidad hacia arriba. O sea, con solo mirar el coeficiente cuadrático y saber que es positivo, yo ya sé que es cóncava hacia arriba y va a tener un mínimo. Si este valor fuera negativo, va a tener los brazos hacia abajo, va a tener máximo y por supuesto la concavidad va a ser hacia abajo. En este caso estamos hablando de una concavidad hacia arriba. ¿Por qué? Simplemente porque el coeficiente cuadrático es positivo. Yo te decía que acá estábamos viendo las coordenadas del vértice, pero fíjate una cosa, siempre, siempre, siempre las vas a ver cambiado de signo por este menos, siempre. O sea, a xb lo estás viendo cambiado de signo, no es 4, es menos 4. Perdón, no es menos 4, es 4. Siempre cambiadito de signo. Ahora, lo que ves, fíjate, aquí es sencillamente la ordenada del vértice. O sea que, con el signo que tiene, ¿no? Bueno, esto, gente linda, es el vértice de nuestra función cuadrática. Acordate, lo que veas acá, estás viendo al eje de simetría cambiado de signo, o sea que es 4. Y acá estás viendo la ordenada del vértice. Siempre el eje de simetría lo ves cambiado de signo por este signo. Menos. Entonces, el eje de simetría, xb, lo voy a llamar, quien es x igual a 4. Bueno, ya tenemos vértice, eje de simetría. Vamos a ver ahora de calcular la intersección con los ejes. Cuando yo quiero calcular la intersección con el eje horizontal, estoy hablando de los ceros o raíces de la función. O sea, cuando la función corta el eje horizontal de las x, estamos hablando de los ceros o raíces. Gente linda, los valores de x para los cuales la función es 0 se llaman ceros o raíces y constituyen la intersección con el eje horizontal de las x. ¿Cómo los calculas? Haciendo que la función valga 0. Vamos a poner así, mira. 0 igual a 1/2 por x menos 4 al cuadrado menos 8. Bueno, ¿qué vamos a hacer de acá? Vamos a despejar x. El 8 que está restando que pase sumando. ¿No? Me queda así. Bueno, ahora, ¿qué viene? ¿Qué cuenta tenés acá? Una multiplicación. 1/2 multiplica lo que venga, ¿no? Bueno, 1/2 está multiplicando, que pase dividiendo. 8 dividido 1/2. Y esto es igual a x menos 4 al cuadrado. Hagamos la división. Al 8 lo dejamos en paz y multiplicamos por 1/2 invertido. Así. Bueno, me queda x menos 4 al cuadrado. Se entiende la división, ¿no? A ver, al dividendo lo pones igual y multiplicas por el divisor invertido. 8 por 2 es 16. Pero ahora lo que vas a hacer es extraer en ambos miembros raíz cuadrada, ¿sí? ¿Para qué? Para que se simplifique este cuadrado. La raíz cuadrada de 6 es 4. Ahora, cuando cancelas aquí, te queda módulo de x menos 4. Siempre que canceles raíz con cuadrado, te queda módulo. Entonces la cuestión es que el módulo de x menos 4, ¿cuánto vale? 4. Bueno, si el módulo de x menos 4 vale 4, lo anoto por acá. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Que x menos 4 es igual a 4
o que x menos 4 es igual a menos 4, claro, porque si todo esto es 4, su módulo da 4. Si todo esto es menos 4, su módulo también da 4. Bueno, acá el 4 que está restando lo paso sumando. Ahí tenemos la primera raíz, ¿ves? 4 más 4. Esto da 8. Bueno, vamos acá. El 4 que está restando lo paso sumando. Me quedan menos 4 más 4. Bueno, y ahí 4 menos 4 es 0. Gente linda, aparecieron las dos raíces. Esas son las intersecciones con los ejes de las X. Llamado conjunto de ceros también, ¿eh? Ahí lo anoto como conjunto de ceros. Uno da 0, el otro da 8. O si no, pones x1 igual a 0, x2 igual a 8. Ya le cambié el orden ahí en lo que puse acá, pero esto es un cálculo auxiliar. Gente linda, el eje de simetría está en la mitad entre las dos raíces. Y entre la mitad entre 0 y 8, ¿quién hay? 4. Este es el eje de simetría. Bueno, eso fue la intersección con el eje de las X. Después lo vamos a hacer también, acordate, en forma polinómica, ¿eh? Bueno, sigamos. La intersección entre la gráfica de la función y el eje horizontal de las X está en 0 y en 8. Vamos a ver con el eje de las Y. Cualquier función que corta el eje de las Y, cualquiera, eje X, eje Y. Cualquier función que corta el eje de las Y es ¿por qué? Porque X es 0. Quiere decir que cuando sacas la intersección con el eje Y, que se llama ordenada al origen, ese es el nombre que tiene la intersección con el eje vertical de las Y. ¿Qué tenés que plantearte? Que X vale 0. O sea, que ese valor, que es un valor de Y, lo sacas asumiendo que X es 0. Entonces te va a quedar un medio por 0 restado 4, esto va al cuadrado, ves que cambié la X por 0, y menos 8. Esto de cambiar la X por 0 te da la intersección con el eje vertical de la Y. Bueno, entonces quedaría así. Y igual. 0 restado 4 da menos 4, pero al cuadrado da 16. 16 medios y menos 8. 16 dividido 2, ¿cuánto te da? 8 restado 8 te da 0. Gente linda, en Y igual a 0 es donde corta al eje vertical de la Y. O sea que tenemos concavidad. Dijimos que era hacia arriba, ¿por qué? Porque el coeficiente cuadrático positivo. Acá está viendo la coordenada del vértice, el eje de simetría. Acá dice menos 4, bueno, es 4 el eje de simetría. Pero ojo porque la ecuación del eje de simetría es x igual a un número, x igual a 4. Y acá está viendo su ordenada, o sea que eso constituye el vértice. Las dos raíces que son la intersección con el eje horizontal de las X y la ordenada del origen que es la intersección con el eje vertical de las Y, diciendo que X es 0, lo sacás así nomás. Bueno, vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica. Ya hacemos lo mismo, pero en forma polinómica. Gente linda, vamos a marcar. Voy a haceros cara, por favor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo que me interesa el eje X, ¿no? Bueno, vamos a marcar las raíces. A ver, una está en 0. Las raíces, la intersección con el eje de las X, ¿no? El otro está en 8. El eje de simetría te tiene que quedar entre la mitad, entre las dos raíces, y de hecho está, ¿no? Es 4 el eje de simetría. 1, 2, 3, 4. Por acá tengo al eje de simetría. La ordenada del eje de simetría, que es menos 8, la buscas sobre el eje de simetría. O sea que, como es menos 8, bajás 8 por acá, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ahí quedó, ¿ves? Acá tenés el vértice, lo que te decía. 4 para las X, 4 positivo para las X, menos 8 para las Y. Eso es el vértice. Después tenés la ordenada al origen, que es esta, ¿no? Justamente en Y igual a 0 está la ordenada al origen. No tenemos más excusa para hacer la gráfica y la estamos haciendo ahora, ¿no? Ahí va la gráfica. Acá ya podemos hacer el análisis de esta función, ¿no? Siempre, por ser una función cuadrática, el dominio son todos los números reales, siempre. Vamos a la imagen. Ahí, cuando querés ver la imagen, tenés que clavar los ojos en la ordenada del vértice, que es menos 8. Fíjate, de menos 8 hacia arriba tenés la imagen. Siempre que veas la imagen, fíjate en IB.
lo que llamamos ordenada del eje de simetría, el valor I del vértice, este. ¿Ves? Bueno, la imagen es el intervalo real que va desde menos 8 incluido, por eso ponemos un corchete, hasta más infinito. Bueno, ya tenemos dominio e imagen. Vamos ahora al conjunto de positividad. ¿Para qué valores de x la función es positiva? Eso, ¿cómo te das cuenta? La función es positiva cuando queda arriba del eje de las x. Y fíjate que queda positiva acá y acá. O sea que el conjunto de positividad, C+, viene desde menos infinito hasta 0. Si yo recorro este camino que viene de menos infinito hasta 0, sin incluir al 0, sin incluirlo, ¿cómo indicás que no está incluido? Le pones un paréntesis. Bueno, ahí la función es positiva. Para estos valores de x la función es positiva. Y también es positiva, ponemos unión, de 8 sin incluir en adelante, hasta más infinito. De 8 sin incluir en adelante es positiva. ¿Y cuándo es negativa? Bueno, es negativa cuando está abajo del eje de las x. El conjunto de negatividad son los valores de x para los cuales la función es negativa. O sea que el conjunto de negatividad va desde 0 sin incluir hasta 8 sin incluir. Acordate que cuando haces C más y C menos, el conjunto de positividad y de negatividad, pones el foco, la mirada, la atención en las dos raíces, en la intersección con el eje X. Y siempre con paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando vos decís que va de 0 hasta 8 la función es negativa, no lo es ni en 0 ni en 8. 0 y 8 no pertenecen al conjunto de negatividad. Porque cuando en 0 y en 8 la función vale 0 y el 0 no tiene signo. Bueno, tenemos dominio, imagen, C más, C menos. Vamos al crecimiento y decrecimiento, y ahí es donde pones el foco, la mirada en el eje de simetría. El eje de simetría dice hasta acá creció, a partir de ahora decrece. Mirá, vamos a ver cuándo crece. Acordate, presta atención al eje de simetría que está en 4. ¿Cuándo crece? Si vos caminas de 4 en adelante, ¿qué hace la función? Sube. Ahí está creciendo. De 4 hasta el más infinito. ¿Y cuándo decrece la función? Bueno, mirá siempre el eje de simetría, ¿eh? De menos infinito hasta el eje de simetría, ¿qué hace la función? Viene cayendo. O sea que decrece desde menos infinito hasta 4. Bueno, y fíjate que el vértice es un punto mínimo de la función. Si te pregunta cuál es el mínimo, bueno, el mínimo es el mismísimo vértice. ¿Ves cómo tiene los brazos hacia arriba? ¿Ves que es cóncava hacia arriba? Eso es porque el coeficiente cuadrático es positivo. Bueno, acá tenemos marcado todo. Ahora vamos a ver cómo sería ver esta función cuadrática en forma polinómica. Para eso lo que tenés que hacer es desarrollar esta expresión. O sea, vos tenés, a ver, ¿te acordás cómo era un binomio al cuadrado? A más B al cuadrado es el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Este es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Tenés que tomar el primer término, elevarlo al cuadrado, después más 2 multiplicado el primer término multiplicado el segundo, más el segundo término al cuadrado, y ya borro la forma canónica que no la necesitamos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque acá hay un binomio al cuadrado, o sea que va a quedar así, mira. 1 medio por el primer término al cuadrado, x al cuadrado, más 2 por el primer término que es x por el segundo término que es menos 4. Y luego más el segundo término al cuadrado. Todo esto, voy a poner un corchete ahora, todo esto está multiplicado por 1 medio. Y luego menos 8. A ver, ¿cómo quedaría esto? Quedaría 1 medio, acá tenemos, fíjate, x cuadrado. Acá, 2 por menos 4, menos 8. Y por x, que está aquí, menos 8x. Menos 4 al cuadrado da positivo 16. Y todo esto resta 8. Bueno, gente linda, a ver, ¿hacemos distributiva? Hacemos distributiva. 1 medio por x cuadrado da 1 medio x cuadrado. 1 medio por menos 8 te queda, así te queda, menos 8 medios, claro. 8 dividido 2 es 4, o sea que nos queda menos 4x. Y 1 medio por 16 te queda 16 medios. 16 medios es 16 dividido 2, queda 8. Y menos 8, 0. Ahí está. Esto se cancela porque 8 menos 8 da 0.
1 medio por 16 da 8. Y menos 8, 0. O sea que quedó así. Y igual a 1 medio x cuadrado menos 4x. Ahora, esta está escrita en forma polinómica. Gente linda, si vos querés sacar, por ejemplo, vamos a ver, de sacar las raíces y vamos a usar la fórmula resolvente de Bhaskara, ¿sabés para qué? Para que veas el discriminante. Para sacar las raíces, vos tenés así, en forma polinómica tenés a por x cuadrado más b por x más c. Esta es la forma polinómica de una función cuadrática. A es el que multiplica x cuadrado, 1 medio. B es el que multiplica la x, menos 4. Y c es el término independiente que acá dio 0, porque es 8 menos 8, dio 0. O sea, este vale 0. ¿Cómo se calculan las raíces, esta intersección con el eje de las x? Bueno, podés usar la fórmula resolvente de Bhaskara que dice que x es menos b más menos la raíz cuadrada del valor de b cuadrado menos 4 por a y por c, todo dividido 2 por a. Esto que tenés dentro de la raíz b cuadrado menos 4 por a por c es el discriminante de la función cuadrática. Cuando el discriminante da mayor que 0, vos tenés dos raíces. Cuando da igual a 0, tenés una única raíz, la llamamos raíz doble. Y cuando da negativo, no tenés raíces. Fíjate el discriminante, ¿cuánto daría? A ver, es b cuadrado menos 4 por a por c. Ese se llama discriminante. ¿Y qué es lo que te dice el discriminante? ¿Cuántas raíces tenés? ¿Ninguna? Eso es cuando esto da negativo. 0. Cuando da 0, tenés una única raíz, la llamamos doble. Y cuando da positivo, tenés dos raíces. Bueno, a ver, fíjate que a vale 1 medio, b vale menos 4. Esto es menos 4 al cuadrado. Después viene menos 4 por el valor de a, que es 1 medio, y por el valor de c, que es 0. El valor de c vale 0 porque es el término independiente que no está, ¿no? Bueno, esto ya no me importa porque 4 por 1 medio por 0 da 0, todo esto da 0. Menos 4 al cuadrado da 16. Gente linda, el discriminante dio 16, positivo, eso indica que hay dos raíces. Bueno, todo esto es el discriminante, o sea que las raíces son menos b, que es menos, ¿quién es b? Menos 4, menos 4. Menos b, menos 4, más menos la raíz cuadrada del discriminante que dio 16 dividido 2 por a. 2 por 1 medio, porque a vale 1 medio. Entonces me queda menos con menos más, me queda 4, más la raíz cuadrada de 6, 4. Todo dividido 2 por a, 2 por 1 medio, pero 2 con 2 se cancela. Bueno, acá tenemos más menos, ¿no? Bueno, fíjate que una raíz la vas a sacar cuando uses, por ejemplo, el menos 4, menos 4, 0, dividido 1, 0. Ahí apareció esta raíz. Ya tenemos una de las intersecciones con el eje X, pero ahora calculada en forma polinómica. La otra raíz, cuando se hace el más, 4 más 4, 8, dividido 1, 8. Y ahí apareció de nuevamente el 8 que teníamos ahí como intersección con el eje de las X. Gente linda, acá está escrita en polinómica. Esta es la fórmula resolvente de Bhaskara que te permite hallar la intersección con el eje de las X en forma polinómica. Lo que está dentro de la raíz es lo que llamamos discriminante. Si el discriminante es positivo, tenés dos raíces, como en este caso. Si el discriminante es negativo, no tenés raíces, y si el discriminante es 0, tenés una única raíz, doble, que la llamamos. Bueno, sigamos. A ver, vamos al eje de simetría. Nos tiene que dar 4, y nos va a dar 4. El eje de simetría se calcula como menos b dividido 2 por a. Bueno, acordate que a vale 1 medio y b vale menos 4. Entonces nos queda menos 4. Menos b, menos 4, dividido 2 por a, 2 por 1 medio. Bueno, estos 2 con 2 se cancela. Menos con menos más, ¿cuánto dio esto? Más 4. Gente linda, ya lo sabíamos. El eje de simetría valía más 4 y ya lo habíamos sacado por la forma canónica. Ahora lo estamos calculando por la forma polinómica. Vamos a la ordenada del eje de simetría, que nos tiene que dar menos 8, y eso constituye el vértice. ¿Sabés lo que haces? ¿Viste este 4, el eje de simetría? Lo metes en la función, te queda así. 1 medio por 4 al cuadrado, menos 4 por 4. ¿Por qué? Porque cambiaste las dos x por 4. Claro, cuando x es 4 y me tiene que dar menos 8. ¿Esto cuánto da? A ver,
4 al cuadrado, 16. Por 1, 16. 16 medios menos 4 por 4, 16. Bueno, 16 dividido 2 es 8. 8 restado 16. Si esto da 8, no 16 medios. 16 dividido 2. 8 menos 16, ¿cuánto te da? Menos 8. Gente linda, menos 8 es la ordenada del eje de simetría. Entonces el vértice, ¿dónde está? El vértice está en X en 4 y en Y en menos 8. Como el coeficiente cuadrático es positivo, la concavidad es hacia arriba. Y ahí hemos calculado todo de nuevo, pero ahora en polinómica. Hemos calculado las raíces, hemos calculado el eje de simetría, su ordenada y el vértice. Si vos querés la ordenada al origen, que es donde se corta el eje Y, lo único que tenés que decir es que X vale 0. Si X vale 0, esto es 0, esto es 0, ¿y cuánto te da? Todo te da 0. Bueno, vamos a ver cómo sería la forma factorizada. Gente linda, la forma factorizada de una función cuadrática, ¿qué es lo que haces? Mira, es coeficiente cuadrático por X restado una raíz, por X restado la otra raíz. Esto es la forma factorizada de una función cuadrática. Entonces, a ver, ¿a quién es? Un medio por X restado una raíz, o sea, una intersección con el eje de las X, ¿no? Una es 0. ¿Y la otra quién es? La otra es 8. Ahí. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó un medio, X menos 0 es X, y X menos 8 es X menos 8. Bueno, ahí estás viendo la forma factorizada de la cuadrática. Y de acá podés calcular todo de nuevo. Por ejemplo, si yo quiero la intersección con los ejes de las X, son los valores de X para los cuales esta expresión da 0. Y esto da 0, como es una multiplicación, cuando este es 0 o cuando este es 0. Cuando este es 0 o cuando este es 0 multiplicado va a dar todo 0. Esa es la condición de la intersección con el eje de las X. Los valores de X para los cuales la función es 0 y ahí es donde se corta el eje de las X. Esta expresión, ¿cuándo vale 0? Cuando X es 0. ¿Y esta cuándo vale 0 esta expresión? Cuando X vale 8. Ahí tenés las dos raíces. Una es 0 y la otra es 8. Vuelve a dar, por supuesto, lo mismo porque estamos hablando de la misma función escrita en tres formas distintas. ¿Cómo sacás el eje de simetría? Con las raíces, porque yo te dije que el eje de simetría está en la mitad entre las dos raíces. Entonces, si vos tenés las dos raíces, haces la suma de las raíces y lo dividís por 2, y eso que te da la mitad entre las dos raíces, o sea, 0 más 8 dividido 2. Bueno, 0 más 8 es 8 y dividido 2, 4. De nuevo dio 4 el eje de simetría, obvio. ¿Y cómo sacás la ordenada del eje de simetría? El 4 lo metes en la función, te va a quedar así. Y va a dar menos 8, por supuesto, ¿no? Tiene que dar menos 8. Un medio por, acá pongo 4 y después 4 menos 8. ¿Qué hice? Cambié estas dos X por 4. Bueno, 4 por 1, 4 dividido 2, 2. Te repito, 4 por 1, 4 dividido 2. Simplificás, qué sé yo, 4 con 2. Multiplicado por ¿cuánto? 4 menos 8. Bueno, 4 restado 8 es menos 4. 2 por menos 4, ¿qué te dije? Menos 8. Y ahí tenés eje de simetría y su ordenada. O sea que el vértice tiene coordenadas 4 para las X y menos 8 para las Y. Y ahí hemos desarrollado desde la forma factorizada todo el cálculo de nuevo. Pero si quiero la ordenada al origen, que es donde se corta el eje de la Y, lo que tengo que decir es que X vale 0. Si X vale 0, 0 multiplicado lo que venga, 0, y te da que Y es igual a 0. Gente linda, ahí les aparece la lista de reproducción función cuadrática. Hay cientos de ejemplos, cientos. Mira, yo me atrevería a decir que hay más de 500 ejercicios resueltos. Por favor, a estudiar. Hacer clic en esa lista de reproducción y metete a estudiar. Nos vemos en la próxima. Chau, chi.